Ya, ya. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Y para los halogénuros de alquilo tenemos la ecuación, ¿sí? Para obtención de forma general, donde partimos de RH, que en sí es un alcano, cualquiera, ¿no? Utilizando gas, en este caso, un halógeno diatómico, ¿sí? Y un catalizador, que mediante sustitución se logra obtener RX, que es el halogénuro de alquilo, y como subproducto un ácido hidrácido, ¿no? Lo mismo sucede también para la obtención de halogénuros de arilo, ¿no? En este caso también es por sustitución. Se sustituye uno de los hidrógenos, uno de los 6 hidrógenos que tiene el anillo del benceno, ¿no? Por un halógeno, ¿sí? También se utiliza un catalizador y se obtiene el mismo subproducto en ambos, ¿no? Pero esta es una ecuación general, la más sencilla para obtener. Bien, pues ahora vamos a hablar sobre la nomenclatura rápidamente, ¿sí? La nomenclatura tanto trivial como la UPAC, ¿no? En sí, para la nomenclatura trivial se añade la palabra uro, ¿sí? Al halógeno, que está representado en este caso con la letra X, ¿no? Y la terminación es hilo, pero esta terminación va hacia el alcano, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, aquí tenemos una cadena carbonada en la cual en uno de sus extremos derechos está sustituido uno de sus hidrógenos, ¿no? Por un átomo de cloro, ¿ya? Para nombrarlo, según la nomenclatura trivial, primeramente se nombra el halógeno, ¿ya? En este caso es cloro. Y se añade la palabra puro al final, ¿ya? Como si se tratase de una sal inorgánica, ¿no? En este caso, cloruro de, y la cadena o el restante, ¿sí? El restante se lo toma como si se tratase de un sustituyente, ¿ya? En este caso, butilo, ¿no? Porque sabemos que hilo generalmente lo usamos cuando estamos hablando de algún sustituyente, ¿no? De una cadena con bastantes ramificaciones, ¿no? Es simplemente eso. Es como si nuestro átomo halógeno fuera nuestra cadena principal, ¿no? Y el restante simplemente un sustituyente. En cambio, en la nomenclatura UPAP, ¿sí? Es más sencillo. Simplemente, como hay un solo átomo de halógeno, en este caso es más sencillo, pues este carbono va a ser el primero, este es el segundo, tercero y cuarto, ¿ya? Entonces la enumeración va a empezar de derecha hacia izquierda, ¿no? En este caso, 1 cloro, y vemos cuántos átomos de carbono tenemos, 4, put, y es un hidrocarburo saturado, entonces es un alcano, terminación ano. Lo mismo para este ejemplo hicimos, ¿sí? Es un halogenuro alquilo alifático saturado, ¿no? Donde, para su nomenclatura trivial, empezamos nombrando el halógeno como si se tratase de una sal, ¿sí? Bromuro de, contamos los átomos de carbono, tenemos 3, 4 y 5. Pent significa 5 átomos de carbono y la terminación hilo, ¿ya? Así. Ahora, esta nomenclatura, ¿cómo se clasifica? ¿Ya? Según su estructura, ¿sí? Están los alifáticos, ¿ya? Los alifáticos son aquellos que poseen una cadena abierta o lineal, ¿ya? Es decir, que no van a presentar ciclos como sustituyentes o bien un anillo aromático, ¿no? Aquí hay un ejemplo pequeño, donde si contamos bien, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces,
tenemos 6 Esto átomos es de lo que carbono. encontré en la web. Ya. En este caso, empezamos por el halógeno, ¿sí? Sería fluoruro de exilio. Bien. Aparte de los alifáticos están los aromáticos. ¿Ya? En los aromáticos es un poco más sencillo, es fácil de identificar porque todos van a caracterizarse por tener un anillo, ¿no? Y ese anillo se suele representar con esta abreviación. A ver. Aquí hicimos un ejemplo en la anterior clase en el cual estábamos haciendo una pequeña diferencia entre esta molécula y esta otra, ¿no? Que son un poco distintas. Algunos llegan a confundirse. En este caso tenemos el cloruro de benceno o clorobenceno, como le dicen, ¿no? El cual ha sustituido uno de sus átomos de hidrógeno por un halógeno mediante una sustitución electrofílica aromática, que lo vamos a ver más adelante en los mecanismos de reacción. ¿Ya? En este caso, cuando haya un átomo de carbono por demás, se lo conoce como a esta parte, ¿sí? La que estoy rayando, esta parte como bencilo. ¿Ya? Bencilo. Y ya ahí se llega a sustituir el cloro a uno de sus 3 átomos de hidrógeno, ¿no? Que contiene este carbono, enlazado directamente al benceno. ¿Ya? Porque el bencilo, dijimos anteriormente que provenía del tolueno. Cuando el tolueno, ¿sí? El tolueno pierde uno de sus hidrógenos. Se lo conoce como bencilo. En este caso, bencilo. Terminación. ¿Ya? Luego está, según el número de halógenos. ¿Ya? Según el número de halógenos, estos se dividen en monohalogenados y polihalogenados. En este caso es sencillo, ¿no? Mono significa que solamente va a tener un átomo de halógeno, ¿no? En este caso. Y bien, la cadena puede presentar ciclos o bien puede ser aromática, ¿no? En este caso está mezclando tanto halogénuros de arilo como de alquilo, ¿no? Alifáticos y aromáticos. ¿Ya? A ver, vamos a escribir el nombre. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, en el cual es el cloruro de metilo. ¿Sí? Cloruro de metilo. Y aquí tenemos, a ver, 1, 2, 3 y 4. El bromuro de butilo. Y aquí en esta otra cadena tenemos 3 arriba y 3 abajo, ¿no? Si vemos bien, aquí y acá. Entonces tendríamos el fluoruro de exilio. Aquí el clorobenceno.
¿Y cómo dijimos que se iba a llamar esta parte? Yoduro de bencilo. Sí, sí, yoduro de bencilo. En sí se llamaría yoduro de bencilo. Perfecto. Y su obtención es un poco interesante, es distinta a la obtención de cualquiera de los hidruros de arilo, ya sea con cloro o bromo. Del yodo es un poco distinto. Se utiliza ácido nítrico y yoduro de potasio. No se utiliza directamente el gas. Es un poco más larguito, pero sigue el mismo mecanismo. Sí. Aquí el bromuro de propilo, ¿no? Sí. ¿La doctora le fijó ya una fecha de examen, jóvenes? Todavía no. Ya, está bien entonces. Vamos a avanzar con calma. Auxiliar, el examen teórico y práctico. Sí, sí, son 2 exámenes. Ya, gracias. Ya. Sí, son 2 exámenes. Ahora tenemos los polihalogenados. ¿Ya? El anterior grupo se caracterizaba porque simplemente tenía un solo átomo de halógeno, ¿no? En su estructura. Bien, en este caso, la estructura debe presentar 2 o más átomos de halógeno. ¿Sí? Y aquí hay algunos halogénuros alquilo muy interesantes, ¿no? Que generalmente tienen mucho uso en la industria, ¿no? Bien. Entonces, para nombrar estos es un poco más sencillo. Se utiliza la nomenclatura UPAC o sistemática, ¿no? Pero algunos de estos halogenuros recibieron algunos nombres comerciales, ¿no? Que fueron aceptados con el tiempo. ¿Sí? Bien, para nombrar estos compuestos polihalogenados, hay que empezar enumerando según el orden alfabético, ¿no? Y también según la posición más cercana del sustituyente. ¿Sí? Como hacíamos en orgánico 1, primeramente trazábamos nuestra cadena principal, que sabemos que es la que contiene mayor número de sustituyentes y es la más larga, ¿no? Bien. Nuestra cadena principal tiene 4 átomos de carbono. Y podemos apreciar que tenemos 2 sustituyentes, ¿no? Uno en la derecha y otro hacia la izquierda en la parte superior. Entonces, según las reglas de la UPAC, se sigue el orden alfabético, ¿no? Pero también existe otro orden, que es según el orden de electronegatividad, ¿ya? Y en este caso, el cloro tiene mayor electronegatividad. Y también está más próximo a un carbono primario, ¿no? Sin embargo, el bromo
que está en la parte superior, está en un carbono de tipo secundario, ¿sí? Está un poco más lejos de los extremos. Y además su electronegatividad no puede superar la electronegatividad del cloro, ¿no? Entonces un punto menos a su favor, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que se va a hacer es que se va a empezar a nombrar primeramente el cloro, ¿ya? ¿Sí? No siempre va a ser así, puede que sea primero el 3 bromo y luego 1 cloro, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso lo hicimos así, ya que en algunos libros van a encontrarlo de esa manera. Entonces, empezamos por el cloro. 1 cloro, en la posición 3 está el bromo y butano, como cadena principal. Bien. Ahora tenemos esta otra cadena que tiene 3 átomos de halógenos distintos, ¿no? Y ambos tienen distinta electronegatividad. Si bien primero está el flúor, luego le sigue el cloro y luego el bromo. De esos 3 halógenos, ¿cuál es el que tiene mayor electronegatividad? ¿Sí? En este caso es el flúor, ¿no? Si bien podemos empezar desde el bromo, porque en el carbono 3 tenemos otro sustituyente. ¿Sí? Pero en este caso vamos a empezar desde el flúor. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Dos flúor, 5 cloro, 6 bromo. Bromo heptano. En este caso lo que hicimos fue que la enumeración lo hicimos según la electronegatividad. En este caso fue de izquierda a derecha, ¿no? Pero también podemos empezar por estos dos. Y podría ser, en este caso, de derecha a izquierda. Ambos estarían bien. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos otros halogenuros, ¿sí? De alquilo, polihalogenados, que son muy conocidos. Quizás lo hayan escuchado cuando se habla sobre gases de efecto invernadero, ¿no? Los, conocidos generalmente como los fluorocarbonados, ¿no? En este caso tenemos el tricloro fluorometano, ¿sí? Que es un átomo, perdón, una molécula de metano
que ha sustituido sus 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Pero que tiene 3 átomos de cloro y 1 de flúor. En la industria se lo conoce como freón 11. ¿Sí? Vamos a poner. Y es muy utilizado para refrigerar, ¿no? De hecho, es un poco más económico que manejar amoníaco, ¿no? O sus derivados. Luego está el difluorometano, ¿sí? Conocido como freón tóxico. Y por último, el tetrafluorometano, que se lo conoce como freón 14. ¿Sí? Como freón 14. Bien. Luego la nomenclatura también está según la posición del átomo de halógeno. ¿Sí? Esto es importante porque se los va a utilizar en ciertas reacciones, ¿no? Están aquellos que son vecinales, ¿sí? Generalmente un halogenuro de alquilo vecinal es aquel que posee 2 halógenos, pero los carbonos son vecinos, están de lado, ¿sí? Y esos mismos carbonos presentan un halógeno, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo que es el 2,3 dibromopentano. ¿Sí? Y aquí otro ejemplo, donde tenemos sal. A ver, da lo mismo si empezamos por la derecha o la izquierda. Sería 3,4 fluoro hexano. Luego están los geminales, ¿sí? Para identificar estos, simplemente tenemos que ver que ese halógeno de alquilo, ¿sí? Tenga un átomo de carbono secundario, el cual contenga 2 átomos de halógeno enlazado al mismo átomo de carbono, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a pintarlo de rojo. Átomo de carbono. Aquí está nuestro átomo de carbono, que está enlazado a 2 átomos de halógeno. Se los conoce como geminales. Y la nomenclatura según la UPAC sería siguiendo el orden alfabético y respetando los multiplicadores, ¿no? Y la posición. En este caso, ambos se encuentran en la posición 2 y sería 2,2 difluorohexano, ¿no? Aquí también tenemos la misma situación, ¿sí? Pero con 2 halógenos. Los halógenos son distintos, ¿no? Donde en la posición 2 tenemos 2 bromo, 2 fluoro, butano. Si bien esta nomenclatura está ordenada según el orden alfabético, puede ser que lo ordenemos según la electronegatividad. Primero sería 2 fluoro y luego 2 bromo. Pero ambos están correctos.
Está grabado. Ah, sí, ya. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta hasta el momento? Hola. Sí, auxiliar, una consulta. Digamos, si en el examen nos da ese ejercicio, digamos, por ejemplo, de las dos maneras se puede nombrar, digamos, en orden de electronegatividad o en orden alfabético. Claro, sí es por ejemplo, una nomenclatura donde existan, a ver, vamos a volver atrás. Así va, unos 3 o 4 halógenos, pueden hacerlo de las dos maneras, no hay problema. ¿Sí? Pueden hacerlo de las dos Ah, maneras. ¿Sí? está bien, auxiliar, gracias. ¿Ya? Saben que primeramente el que va a tener mayor electronegatividad va a empezar por flúor, luego le va a seguir el cloro, luego el bromo, luego el yodo, ¿no? Eso también es importante para identificar luego el grupo saliente, ¿ya? Cuando estemos hablando de sustituciones nucleofílicas. Bien, vamos a continuar con lo que son las propiedades químicas, ¿sí? Cuando se hable de propiedades químicas, ¿sí? Estamos haciendo referencia tanto a las reacciones químicas como a las obtenciones, ¿sí? Bien. Para los halogénuros alquilo existen bastantes reacciones. Entre las más comunes son las reacciones de eliminación, también de sustitución. Esas son las dos más importantes porque las demás siguen el mismo mecanismo, ¿ya? Simplemente lo que cambia son los productos y también los reactivos. En este caso tenemos una de las reacciones de eliminación, ¿ya? Donde tenemos como reactivos el cloruro de propilo y el hidróxido de potasio, también conocido como potasio cáustica, ¿no? Bien. En esta reacción se logra obtener un hidrocarburo insaturado, en este caso un alqueno, ¿no? Que es el propeno. También se obtiene lo que es sal, cloruro de potasio, también conocido como silvina, ¿no? Y agua. Bien. Ahora, ¿qué pasa si en nuestro examen solamente tenemos los reactivos y no conocemos los productos? Bien, hacemos nuestro semimecanismo de reacción. Analizamos primeramente el halogénuro de alquilo como también el otro reactivo, ¿no? ¿Y qué dijimos? Que los halogénuros de alquilo, ¿sí?, poseen enlace covalente. En cambio, las bases fuertes poseen enlace iónico. Y al estar en un medio alcohólico y acuoso, entonces, ¿qué es lo que se va a disociar más rápido? Va a ser aquel que tenga enlace iónico, ¿no? Se va a disociar totalmente, ¿no? No parcialmente. Entonces se disocia en su base y su catión, ¿no? Una vez disociado, de recién el cloro o nucleófilo que está enlazado a la cadena carbonada representada por R, ¿sí?, va a salir debido a que el cloro presenta mayor electronegatividad que la cadena R, que en sí es un carbono, ¿no? Entonces, él le va a quitar esa densidad electrónica y sus electrones, bueno, sus electrones compartidos se lo va a llevar y se va a cargar negativamente el cloro, ¿ya? Una vez cargado negativamente el cloro, lo que va a hacer es que se va a sentir atraído por la carga positiva del potasio. Y en ese laxo, lo que va a llegar a hacer es
que se va a volver a enlazar, ¿no? Y va a formar la sal. Bien, ya tenemos formada la sal. Ahora seguimos con lo siguiente. Entonces tenemos R y aquí yo veo un carbono, ¿sí? Es para representarlo de una manera más cómoda. Cómo es que se mueven las cargas positivas. En sí, esa R yo lo pongo para abreviarlo, ¿no? Y no hacerlo muy grande y no, porque no va a caber todo en la página, ¿sí? Y en su examen ustedes pueden manejar la estructura desarrollada, ¿sí? O estructura de Lewis, como lo hizo. Es por eso que no se les va a dar una cadena que tenga bastantes átomos de carbono. Máximo sería 5 átomos de carbono, porque si no, se va a tardar mucho en estar haciendo de esa manera, ¿no? Pero pueden representarlo con la letra R, ¿no? Como un sustituyente en sí. Bien, vamos a continuar entonces. R es un carbono. Aquí también tenemos 2 carbonos. Recuerden que este carbono estaba enlazado al halógeno. El halógeno salió y se llevó su electrón, ¿no? De este carbono. Entonces este ganó una carga positiva. Es un carbocatión, ¿no? Y en la anterior clase dijimos cómo se estabilizaba un carbocatión mediante grupos que le donen electrones, ¿no? Pero en este caso, sus átomos de hidrógeno del mismo carbón, del carbón vecino, puede salir en forma de un ácido, ¿ya? Al momento de salirse, va a dejar su electrón. Recuerden que cada enlace está dado por 2 electrones, ¿no? Entonces ese par de electrones lo va a dejar a este carbono. Al momento de dejarlo, ¿qué va a pasar? Este átomo de carbono va a ganar una carga negativa, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando tenemos eso? A ver, vamos a eliminarlo esto, porque ya salió, ¿ya? Lo dejó y salió. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Está por aquí abajo con su carga positiva, ¿ya? ¿Ya? Ahora tenemos una carga positiva como una negativa. Cuando vean esto, simplemente la carga negativa va hacia la positiva, ¿sí? Con una flecha curva completa, ¿no? Porque no estamos hablando de radicales, sino que de reactivos que actúan como un ácido y una base, ¿sí? Y siguiendo la teoría de Lewis, entonces, al momento que estas cargas se anulen, van a llegar a formar un nuevo enlace, ¿no? Entre átomos de carbono. En este caso, formar un doble enlace, ¿no? Al momento de aparecer el doble enlace, esas cargas positivas y negativas van a desaparecer. Ahora, ¿qué pasó con el hidrógeno que salió de ese carbono? Está por aquí, ¿sí? Pero recuerden que del hidróxido de potasio se disoció en su grupo hidroxilo. Ahora, el oxígeno, recordemos que es un reactivo nucleofílico de preferencia, ¿no? Incluso siendo el agua, incluso, ¿no? Es un reactivo nucleofílico. Pero en este caso tiene una carga formal. Y bien, él puede fácilmente ceder electrones a este protón y de esa manera, a ver, ¿qué pasa? Y de esa manera enlazarse, ¿no? A ver, enlazarse y al momento de enlazarse, lo que va a pasar es que esta carga negativa va a desaparecer. Lo mismo va a suceder con esto, ¿sí?
Eso ya lo pueden hacer más abajo, ¿sí? Es para ahorrar espacio. Y aquí ya se formó el doble enlace. ¿Sí? Esto quedaría como H como nos saltamos los pasos, pero ahí acabaría el mecanismo de reacción. ¿Se logra entender, jóvenes? Sí. Sí, auxiliar. Bien. Vamos a continuar entonces. Luego tenemos reacciones de sustitución, ¿sí? Las sustituciones nucleofílicas. Bien. ¿Por qué se dice que son sustituciones nucleofílicas? Porque tenemos dos nucleófilos. En este caso, tenemos el nucleófilo, que es el cloruro, y el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El agua, en su estado natural, está en equilibrio y está disociado. Dos moléculas de agua actúan como un ácido y como una base. Imagino que ya lo habrán visto, ¿no? Una de las moléculas de agua actúa como un ácido y otro como una base, ¿ya? Una de ellas acepta protones y tenemos el ion hidronio y también un grupo hidroxilo, ¿no? Sucede aquí lo mismo. Pero para no hacerlo muy extenso, simplemente se lo representa de esta manera, ¿no? Como una simple disociación. Donde uno de sus dos hidrógenos va a dejar sus electrones al oxígeno, ¿no? Debido a que el oxígeno puede arrastrar la densidad electrónica de uno de sus dos hidrógenos, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento de recibir esa densidad electrónica? Pues se carga negativamente, ¿no? Y el otro positivamente. ¿Ya? Y en ese momento desaparece la unión, ¿no? El enlace. Bien. Una vez disociada el agua, lo que va a pasar es que esta molécula de halógeno alquilo también se va a disociar. El cloro se va a llevar su carga negativa y se va a generar en esta parte un carbocatión, cuyo carbocatión va a ser atacado, ¿sí? Por el grupo hidroxi del agua. De esa manera es como se obtiene un alcohol primario, ¿no? Entonces la otra parte, este cloro una vez disociado, como tiene una carga negativa, va a ir y va a buscar aquel reactivo que tenga la carga positiva. Y va a llegar a formarse lo que sería el ácido clorhídrico, ¿no? O salfumante. Vamos a anotar sus nombres. Aquí tenemos lo que sería el cloruro de butilo, ¿no? Tenemos agua. Y esta reacción es reversible, ¿ya? Y alguien se pregunta por qué esta reacción es reversible. Aquí tenemos
el alcohol, el glutamato, el glutamato. También le podemos decir que tenemos el propilcarbinol. ¿Sí? Propilcarbinol. O bien el alcohol butil. Cualquiera de los tres nombres le podemos dar. Eso no también. Aquí tenemos el ácido clorhídrico. ¿Sí? Ácido clorhídrico. O bien su nombre tradicional conocido como salfumado. ¿Alguien sabe por qué esta reacción está en equilibrio? Más o menos se da cuenta. ¿O por qué razón? Sí, auxiliar, porque al momento de hacer los productos, al disociarse, igual pueden formar los reactivos. Claro, pueden formar. ¿Y eso específicamente por qué razón? Por los puentes de hidrógeno. No. En realidad, sí también, está bien, pero lo que podemos destacar más a la vista, ¿sí? Es que esto de aquí es una base, ¿no? Una base orgánica. Y aquí tenemos un ácido inorgánico. ¿Y qué pasa cuando tenemos una base y un ácido? Vuelven a reaccionar, ¿no? Vuelven a reaccionar y dan como producto agua, ¿no? Y su sal. Es por eso que esta reacción está en equilibrio. ¿Sí? Es lo que más se aprecia a la vista. ¿Sí? Bien. Luego aquí tenemos otra reacción de sustitución. ¿Ya? También me imagino que ya lo habrán visto, es la reacción de Wurtz, donde cuando tenemos dos moléculas, ¿sí? De un halogenuro de alquilo simétrico y lo hacemos reaccionar con dos átomos de sodio metálico, vamos a obtener lo que sería un alcano y dos moléculas de sal. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta reacción o un mecanismo de reacción? Es un poco más sencillo, ya que este mecanismo es radicalario. Si no, no es como usar ácidos y bases de Lewis, sino que es un poco más radicalario. ¿Debido a qué? Debido a que el sodio presenta un solo electrón. ¿Sí? Cada átomo de sodio presenta un solo electrón. Y sabemos que los metales se caracterizan por donar electrones. ¿Sí? Y al momento de donar sus electrones, se llegan a oxidar, ¿no? Entonces, vamos a analizar primero una molécula. Entonces, aquí cada quien se lleva, ¿sí?
su electrón compartido, ¿no? Y quedan como radicales, ¿ya? Pero esto va a suceder dos veces, ¿no? Primeramente con un átomo de sodio. Ahora, lo que va a hacer el átomo de sodio es que va a donar sus electrones, ¿sí?, a la otra molécula. Recuerden que tenemos dos moléculas de halógeno de alquilo. Vamos a hacerlo aquí al lado. ¿Vale? Sí. Y esta de aquí se va a disociar heterolíticamente. Bien. Ahora esta molécula, el metal, va a ceder su electrón a aquel que tenga la carga positiva, ¿sí? Al momento de cederlo, va a quedar como un radical, ¿no? Va a desaparecer esa carga positiva, ¿sí? Y va a quedar como un radical, como un puntito. En cambio, el estado de oxidación del sodio al momento de ceder su electrón va a subir a +1. A ver. Y en ese momento lo que va a hacer, lo que va a pasar es que el bromuro, ¿sí?, va a atacar al sodio y va a llegar a formar una molécula de sal de bromuro de sodio. Ahora en esta parte tenemos dos radicales, ¿no? Entonces esos dos radicales pueden unirse nuevamente, ¿sí? Lo vamos a borrar. Ya están separados. Pueden unirse nuevamente, ¿sí? Viene y se une. Al momento de unirse, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se va a obtener un alcano de cadena más larga, ¿no? Recuerden que aquí se unió, ¿no?, en esta parte. Y el otro átomo de sodio, lo que va a hacer es que va a llegar a unirse con este bromuro, ¿no?, que faltaba. Y de esa manera vamos a obtener dos moléculas de bromuro de sodio, ¿ya? A ver, siguiente nombre. Tenemos el bromuro de etilo. Aquí tenemos sodio metálico, ¿no?
Y aquí el N-butano. Y el bromuro de sodio. Bien. A ver, ¿se logra entender, jóvenes? ¿O quieren que lo haga más a detalle? Pero nos va a llevar un poco más de tiempo, sí. Hacerlo con todos los pasos. ¿Se entendió, auxiliar? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Vamos a continuar. Otra de las reacciones de los halogénuros de alquilo estamos también en lo que es sustitución, ¿sí? Es que los halogénuros de alquilo también pueden reaccionar con bases fuertes, ¿no? Con bases fuertes. Un ejemplo de ello sería si tenemos, a ver, el bromuro de propilo y usamos una base fuerte. Generalmente las bases fuertes pueden usarse bien hidróxido de sodio o bien hidróxido de potasio, ¿no? En este caso vamos a utilizar el hidróxido de sodio, ¿ya? El hidróxido de sodio no siempre se lo va a nombrar de esa manera, también puede que en su examen esté con el nombre de sosa cáustica, ¿no? Y sabemos que una base fuerte se disocia totalmente. Entonces, al momento de analizar, el primero que va a disociarse va a ser la base fuerte. Y luego recién el halogénuro alquilo, ¿no? Y ya por conocimiento sabemos que los que van a separarse como con una carga negativa van a ser aquellos que tengan la mayor electronegatividad, en este caso el halógeno y el grupo hidroxilo. Y como decía que es una sustitución de tipo nucleofílico, es que esta parte, a ver, vamos a rayarlo para hacerlo más sencillo. Aquí. Voy a anotar con el número 1, porque es lo primero que se disocia, y en esta parte con el número 2, que es lo segundo. ¿Ya? Lo que pasa aquí es que estas piezas con carga negativa están intercambiándose, se están sustituyendo. El 1 va a ir hacia la cadena carbonada y el 2 hacia el átomo de sodio, ¿no? De esa manera, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, a ver, vamos a hacerlo. Sí. Un alcohol, ¿sí? Un alcohol y un azul, ¿no? Mm, sodio.
¿Se logra entender, jóvenes? Sí, auxiliar. Bien, está bien. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a colocar centro. Entonces, aquí tenemos lo que sería el bromuro de propilo. El bromuro de propilo. Luego vamos a pasarnos a lo que es nomenclatura de alcoholes. ¿Sí? Y aquí, sosa cáustica. ¿Ya vieron propiedades químicas de alcoholes con la doctora? Jóvenes. Sí, Bien. Y el bromuro de sodio. Bien. Otra de las reacciones es que también los halogenuros de alquilo, ¿sí? Pueden reaccionar con bases, perdón, digo, con ácidos orgánicos, ¿no? Los ácidos orgánicos, los más conocidos son aquellos que llevan el grupo carboxílico, ¿no? Por ejemplo, está el ácido acético, ¿no? O el ácido fórmico. Y cuando un halogénuro alquilo reacciona con un ácido orgánico, lo que va a llegar a formar es un éster, ¿sí? En su fórmula general sería de la siguiente manera. Es un ácido hidrácido. El halogénuro alquilo con el ácido orgánico, ácido carboxílico. Obtiene un éster y también un ácido hidrácido. Bien. ¿Qué pasa acá? Ya.
Y ahora nos vamos a pasar a lo que son las obtenciones, ¿sí? Para hacerlo más rápido. Ya que todas las reacciones de halógenos alquilos son generalmente por sustitución, ¿ya? Cuando hay una reacción, en resumen, de eliminación, siempre se va a obtener lo que es hidrocarburos insaturados. Puede ser bien alquinos o bien alquenos, ¿ya? Ahora, para las obtenciones es un poco más sencillo, ¿ya? No, 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 Muy no. bueno. Su micrófono, por favor. Bien, ahora tenemos la siguiente pregunta que nos dice que por dos métodos diferentes obtengamos un halogenuro, ¿sí?, de alquilo alifático. Entonces nos está haciendo referencia a que tenemos que obtener por dos métodos diferentes un halogenuro de alquilo que tenga una cadena lineal. Entonces empezamos por lo más sencillo. En este caso vamos a hacer la halogenación del etano. Partimos del etano usando gas de cloro y luz ultravioleta. Si en este caso no usamos nada de promotor de reacción o catalizador, entonces esto va a ser imposible de obtener, ¿ya? Y si se olvida aquí de poner ya sea el catalizador o el promotor de reacción, entonces esa reacción va a estar mal, ¿sí? Aquí podemos usar bien luz ultravioleta o si no 250 grados Celsius, ¿ya? También pueden simbolizarlo con un triángulo que significa que hay un aumento de temperatura, ¿no?, que se está añadiendo energía, ¿no?, calorífica a los reactivos. Bien, entonces analizamos a ambos reactivos y esta luz ultravioleta lo primero que va a afectar va a ser al halógeno, ¿no? Aquí podemos observar, ¿sí?, la luz ultravioleta o bien 250 grados Celsius. Entonces nuestro mecanismo de reacción va a ser homolítico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tenemos dos átomos de la misma especie, ¿no? Esto nos quiere decir que es un enlace covalente apolar, ¿no? Y cada uno puede llevarse su electrón compartido, ¿no? De esa manera se obtienen los radicales, ¿no? Lo mismo sucede aquí con el radical de la cadena carbonada. Se forman radicales y luego ya se obtiene primeramente el salfumán o el ácido clorhídrico y el halógeno. Entonces aquí lo que estamos obteniendo es el cloruro de etilo, ¿ya? Y como subproducto es el ácido clorhídrico o salfumán. Ahora tenemos otro método de obtención, ¿sí?, de halogenuros de alquilo alifático, en el cual estamos empleando un hidrocarburo insaturado, en este caso un alqueno, que es el etileno o eteno, ¿sí?, y un ácido fuerte inorgánico, en este caso el cloruro de hidrógeno o salfumán. Bien. Ahora, si bien analizamos ambos, sabemos que aquí, ¿sí?, en el hidrocarburo insaturado, posee dos enlaces, en el cual uno de ellos, ¿sí?, es muy débil. En ese caso es el enlace pi.
¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Esta parte, ¿sí?, va a actuar como una zona nucleofílica, es decir, que va a aceptar aquellos reactivos que no tengan electrones, ¿no? Y como sabemos que este es un ácido fuerte, va a ser el primero en disociarse, ¿sí? Se va a disociar en el cloruro y en su protón, ¿sí? Ahora este protón va a ser atraído hacia esta zona, ¿sí?, de carga negativa, donde se va a llegar a adicionar, ¿no? Se va a llegar a adicionar, ¿sí? Y al momento de adicionarse, lo que va a pasar es que va a ganar una carga positiva, ¿ya? Este carbono. Ahora, esa carga positiva, ¿sí?, va a ser neutralizada por el mismo halógeno. Ese mismo halógeno va a ir y se va a adicionar a este otro carbono, ¿sí? De esa manera es que desaparece la carga positiva que se formó al momento de aceptar a este hidrógeno, ¿sí? Y de esa manera se llega a saturar nuevamente, ¿no?, la cadena y obtener también lo que es el halógeno alquilo, ¿ya?, el cloruro de etilo. Bien, aquí tenemos otra pregunta que es de obtener por métodos diferentes un halogenuro de arilo. Bien. Cuando estemos hablando de halogenuros de arilo, hace referencia a que necesitamos que exista un anillo aromático, ¿no? ¿Sí? En este caso, podemos hacer la halogenación del benceno, que sigue el mecanismo de sustitución electrofílica aromática, ¿ya? Entonces, como reactivos tenemos el benceno y el gas de cloro. Aquí, como catalizadores, podemos utilizar el tricloruro de hierro, o bien conocido como ácido férrico también, ¿ya? Como ácido férrico. También podemos utilizar simplemente hierro, pero nuestro cloro, ¿sí?, tiene que decir entre paréntesis en exceso, ya que parte de ese cloro va a llegar a oxidar al hierro elemental, si es que usamos solamente el hierro elemental, y vamos a obtener este producto, ¿no? Pero es mejor directamente para evitar pasos intermedios, ¿no? Una vez utilicemos el catalizador correcto, vamos a obtener lo que es el cloruro de benceno y su subproducto, que sería el ácido clorhídrico o sulfuro. Ahora, el mecanismo de reacción para esto es un poco más complejo, ¿no? Un poco más largo. Bien. Tenemos el benceno y el gas de cloro, y también el catalizador. Aquí, por ser átomos iguales, pensaríamos que la disociación sería a través de una ruptura homolítica, ¿no? Pero en este caso va a ser de tipo heterolítica, debido a que este catalizador lo que va a hacer es que va a interactuar con uno de los átomos de cloro, ¿sí?, y va a aportarle un poco de densidad electrónica, ¿no? De esa manera es que, que uno de los dos cloros, perdón, se va a cargar negativamente, ¿no? Y va a poder llevarse, ¿sí?, su electrón del otro. De esa manera es que este otro cloro, ¿sí?, va a ganar una carga positiva. Por eso que la flecha está simbolizando que se está arrastrando la densidad electrónica, ¿no? Bien. Una vez suceda eso, se rompe el enlace y queda el reactivo electrofílico, ¿no? ¿Para qué es lo que hace el ácido férrico? Para que no intervenga
en la reacción entre el reactivo electrofílico con el benceno es que el ácido férrico va a atraer, ¿sí? Va a llegarse a formar un complejo con el cloro de carga negativa, perdón, y se va a llegar a enlazar por un momento, y de esa manera el hierro va a ganar una carga positiva o una densidad positiva, ¿sí? Se va a formar lo que es el tetracloruro de hierro, ¿no? Y aquí tenemos nuestro reactivo electrofílico de carga positiva. Aquí tenemos por una parte el complejo. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Tenemos el cloro con carga positiva. Y aquí el benceno. Y como su nombre lo dice, el mecanismo es la sustitución electrofílica aromática. Es decir, que se va a sustituir un reactivo con carga positiva, ¿sí? Por otro de carga positiva, ¿no? En este caso, este hidrógeno va a salir con carga positiva, como si se tratase de un ácido, ¿ya? Va a dejar sus electrones y va a salir con carga positiva, y en ese momento va a entrar este cloro, aquí, como se puede observar, ¿ya? Sale el hidrógeno con la carga positiva y entra el cloro. En esa parte ya tenemos lo que sería el clorobenceno, ¿sí? Y por su otra parte, lo que va a hacer el ácido férrico es que va a eliminar a ese cloro que aceptó por un momento, ¿no? Entonces este cloro con carga negativa va a atacar al protón o al hidrógeno que salió del benceno, ¿no? Y de esa manera va a llegar a formar lo que sería, a ver, ¿dónde está? El ácido clorhídrico, ¿no? Y de esta manera el catalizador va a llegar a recuperarse. De nuevo va a ser tricloruro de hierro, ¿no? Ácido férrico. Y vuelve al principio para que interactúe con otra molécula de cloro, ¿no? Y siga lo mismo nuevamente, ¿ya? Hasta que se acabe el reactivo límite, ¿no? Aquí podemos ver, ¿sí?, la parte final, donde tenemos el clorobenceno, el salfumado, ácido clorhídrico y el ácido férrico, ¿no? Que se recupera, ¿sí? En este caso se está recuperando. Y cuando un reactivo se recupera, es conocido como un catalizador, ¿sí? Cuando se está hablando de un promotor de reacción, este de aquí simplemente lo que hace es ayudar en la reacción, pero no se recupera, sino que se consume, ¿no? Ahora, otro método para obtener halogenuros de arilo, ¿sí?, es a través de la halogenación de un fenol. Un fenol puede actuar tanto como una base orgánica como un ácido, ¿sí? Eso va a depender más que todo que con qué reactivo lo hagamos reaccionar, ¿no? En este caso, estamos utilizando un reactivo que es un ácido fuerte. Entonces, al estar en presencia de un ácido fuerte, el fenol lo que va a hacer es que va a actuar como una base, ¿ya? Va a actuar como una base y va a liberarse este grupo hidroxilo. Y en esa parte va a entrar lo que es el cloro, ¿sí? Simplemente lo que ocurrió aquí es que hubo una sustitución de tipo nucleofílica aromática, ¿no? Ya no electrofílica, porque se están sustituyendo reactivos que tienen carga negativa, ¿sí? Y se llega a obtener lo que es el clorobenceno. Y agua. ¿Jóvenes tienen una duda para pasarnos a lo que es alcoholes? Sobre halogenuros de alquilo o arilo.
No. Bien. Bien. ¿Pueden vernos, jóvenes? Hola. Sí, se ve. Sí, auxiliar. Bien. Para entrar a los alcoholes vamos a conocer primeramente lo que son los compuestos oxigenados, ¿no? Bien, estos compuestos oxigenados simplemente están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien. Y siguen un orden de reactividad, ¿no? Primeramente están, a ver, estoy leyendo, lo que son los alcoholes, ¿sí? Cuya fórmula general está representada por RUH. ¿Sí? Luego de ello le siguen los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y éteres. ¿Sí? Donde en los aldehídos su grupo característico es el grupo carbonilo. ¿Sí? Grupo carbonilo. Y generalmente presenta mayor reactividad que un grupo hidroxilo normal. También las cetonas presentan el grupo carbonilo. Pero el grupo carboxílico está conformado tanto por los grupo carbonilo como hidroxilo. Y cuando vemos dos átomos de oxígeno, entonces vemos que hay sitios que tienen bastante electronegatividad. Entonces es por esa razón que son más reactivos aquellos que presenten zonas nucleofílicas en mayor número, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué el grupo carbonilo es más reactivo que el hidroxilo? Si ambos solamente tienen un solo oxígeno. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es un doble enlace, ¿no? Entonces, debido a eso, es que va a presentar una reactividad mayor que el alcohol. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a entrar con lo que es la nomenclatura de alcoholes. La fórmula general para los alcoholes es la siguiente. RUH. ¿Sí? El grupo funcional es el grupo hidroxilo. ¿Sí? R simplemente es la cadena carbonada, como dijimos anteriormente. ¿Sí? Y la obtención, la más general, ¿sí? Es por sustitución o bien por oxidación. ¿Sí? Por sustitución es la que acabamos de ver. ¿Sí? A partir de halogenuros de alquilo, ya sea en medio acuoso o bien con una base fuerte, se llega a obtener lo que es un alcohol y un ácido hidrácido. En este caso estamos utilizando agua. ¿Sí? Esta reacción es reversible porque ya sabemos por qué razón, ¿no? Los productos. Otro de sus métodos es a través de la oxidación, ya sea de un alcano con un exceso de oxígeno. ¿Sí? En ciertas condiciones. Ya que si a estos reactivos, perdón, se les suministra calor, lo que se obtendría aquí no fuera un alcohol, ¿ya? Sino que fuera dióxido de carbono y agua, ¿no? Sería una combustión. Entonces aquí podemos utilizar sales oxidantes. Bien, las más principales son el dicromato de potasio, ácido crómico o bien permanganato de potasio.
Bien, para la nomenclatura sistemática o UPAC, ¿sí? Los pasos a seguir son los siguientes. Se tiene que mantener la raíz de los alcanos, ¿sí? Sabemos cuál es la raíz, ¿no? La que nos indica el número de átomos de carbono que contiene la cadena carbonada, ¿no? El segundo paso es que se cambia la terminación, ¿sí?, del alcano por la de ol. Y en el tercer paso, que es para polialcoholes, se antepone la palabra di, tri, tetra, ¿sí? Eso es para indicar la cantidad de grupos hidroxis que existen, ¿no?, en la cadena. Bien. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los alcoholes. Los alcoholes se clasifican también de acuerdo a la posición de los grupos hidroxi. Bien, alcoholes primarios, que para identificar un alcohol primario, simplemente el grupo hidroxi tiene que estar enlazado a un carbono primario. Como vemos en este ejemplo, el grupo hidroxi está enlazado en un carbono primario, entonces va a ser un alcohol primario. Todo esto, ¿sí? Generalmente, para ubicar a los alcoholes primarios, siempre van a estar los grupos hidroxi en los extremos. Puede ser este extremo o este otro. ¿Bien? Ahora, para nombrarlo, aquí tenemos 4 átomos de carbono, entonces la raíz sería bután y la terminación ol. En este otro ejemplo tenemos 3 arribas y 3 abajo. En total serían 6 átomos de carbono, entonces este es el N-hexanol, ¿no? Lo mismo para esta cadena, el N-propanol. Estos pasos simplemente son para la nomenclatura sistemática, ¿no? La UPAC, la que todos conocen. Ahora, para los alcoholes secundarios, ¿sí?, el grupo funcional hidroxi, ¿sí?, debe estar enlazado en un carbono secundario. Y sabemos que el carbono secundario es aquel que está enlazado a otros 2 átomos de carbono, ¿no? Entonces, de esa manera sabemos que el alcohol va a ser secundario. Aquí tenemos un ejemplo donde este carbono, ¿sí?, este punto rojo, que está en un cuadro celeste, está enlazado a 2 átomos de carbono, ¿no? Y del mismo nace un grupo hidroxi. Y según la nomenclatura UPAC sería, según la posición, 2-hexanol. Pero sería un alcohol secundario, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. Este carbono está enlazado a 1 y 2 átomos de carbono. Y nace de él un grupo hidroxi. Entonces un alcohol secundario, el 2-pentanol. Luego están los alcoholes terciarios, que también se utiliza el mismo método. Que el grupo hidroxi esté enlazado a un átomo de carbono, pero en este caso que el átomo de carbono sea terciario, ¿no? ¿Sí? ¿Eso qué nos quiere decir? Que nuestro átomo de carbono debe estar enlazado a 1, 2 y 3 átomos de carbono. Y del mismo nazca el grupo hidroxi. Ejemplos como el 2-metil, 2-butano, ¿sí?, donde podemos observar que de aquel carbono terciario nace un grupo hidroxi, ¿no? Luego está la clasificación de los alcoholes, ¿sí?, según el número de grupos hidroxi que contengan. ¿Bien? Están bien los monoalcoholes o los polialcoholes. En los monoalcoholes, ¿sí?, en su estructura simplemente llevan un grupo hidroxi, ¿bien?, un grupo hidroxi. Y estos pueden ser bien alcoholes primarios,
secundarios o terciarios. ¿Ya? Aquí podemos observar que tenemos un alcohol secundario, ¿no? El 2-pentanol. Aquí un alcohol primario, N-butanol. ¿Ya? Y aquí un alcohol terciario, ¿no? 3-metil, 3-pentanol. Otro alcohol primario, letanol, metanol. Un alcohol secundario, butanol. ¿Sí? La simple característica es que todos tengan solamente un grupo hidroxi. Luego están los polialcoholes. ¿Sí? Los polialcoholes son aquellos que llevan 2 o más grupos hidroxi en su estructura. ¿Sí? Y para nombrarlos, a la terminación se le anteponen los prefijos di, tri o tetra, ¿ya? De acuerdo a cuántos grupos hidroxi tengan, ¿no? En este caso, en este ejemplo, podemos observar que tenemos 1, 2 y 3, ¿no? Entonces vamos a utilizar el prefijo tri, ¿no? Podemos observar que la enumeración en este caso va a ser de izquierda a derecha, porque uno de sus grupos funcionales está más próximo a la izquierda, ¿no? Este es el carbono 2. Entonces hacemos la enumeración 2,4,6, ¿sí? Luego notamos lo que sería la raíz del alcano, que es el número total de átomos de carbono. Y antes de eso colocamos el prefijo tri y la terminación ol. Esto para indicar la cantidad de grupos hidroxis que existen. ¿Sí? Hacemos lo mismo aquí también. Vemos que en este caso la enumeración de la cadena va a empezar de la izquierda hacia la derecha, ¿no? En la posición 2 y en la posición 3 tenemos dos grupos hidroxi. 2,3 pentanol diol. ¿Sí? Ahora, para la nomenclatura trivial, generalmente esta nomenclatura trivial se utiliza cuando existe solamente un grupo hidroxi. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando estemos hablando de monoalcoholes, ¿no? Los pasos a seguir para esto es que primero se escribe la palabra alcohol, ¿sí? Luego la raíz del alcano, ya sea met, et, pro, ¿sí? Y por último, la terminación, en vez de ol, se lo cambia por ílico, ¿sí? Ílico. Un ejemplo de ello, tenemos aquí el metanol, pero lo podemos nombrar, según la nomenclatura trivial, como alcohol, luego la raíz, met, y la terminación ílico. Alcohol metílico, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos donde tenemos el etanol, pero en nomenclatura trivial sería alcohol etílico, ¿sí? Alcohol etílico. Lo mismo sucede con el propanol, ¿no? Alcohol propílico, alcohol butílico. Aparte de esa nomenclatura que hemos visto, existe una que es muy usada también, ¿sí? Que es aquella que es denominada la del carbinol, ¿sí? Y también se utiliza generalmente cuando estamos utilizando monoalcoholes. Generalmente se lo conoce al alcohol metílico o el metanol como carbinol, ¿sí? A todo esto. ¿Y cómo nombramos si va creciendo nuestra cantidad de átomos de carbono? Pues aquí tenemos lo que sería el etanol. Lo que tenemos que hacer es que el grupo hidroxi que está enlazado a uno de los átomos de carbono, lo encerramos y a esa pieza la denominamos como carbinol. Y el restante
lo vamos a nombrar como si se tratase de un sustituyente. Y este de aquí es denominado como metil, ¿no? Si se trata de un sustituyente. Entonces sería metilcarbinol, ¿sí? Metilcarbinol. Aquí otro ejemplo donde tenemos 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono, ¿sí? Pero aquel que está enlazado al grupo hidroxi se va a denominar como carbinol. Entonces ya nos resta 3 átomos de carbono. Y lo nombramos como un sustituyente, entonces quedaría como propilcarbinol, ¿no? Propilcarbinol. Aquí hay una pequeña tabla para guiarse, ¿sí? Según la nomenclatura carbinol, sistemática y la tradicional. ¿Ya? En este caso, al metanol se lo conoce como carbinol o alcohol metílico, según la nomenclatura tradicional. Al etanol como metilcarbinol y etanol. Al propanol como etilcarbinol, ¿sí? Recordemos que esto es denominado como carbinol. Y estos otros dos como sustituyentes. Lo mismo aquí, propilcarbinol, ¿sí? Esto de aquí, carbinol, y todo esto, propil. Como si se tratase de un sustituyente. Y para la tradicional es lo mismo prácticamente, ¿sí? Es lo mismo. Simplemente que la sistemática, obviamente, simplemente lo que se cambia es la terminación ílico y se agrega la palabra alcohol al principio, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, sobre esto? ¿Sobre la nomenclatura? Sí, auxiliar, una duda. ¿Sí? En la nomenclatura ese de carbinol, solo son para alcoholes primarios, ¿no? No es para alcoholes secundarios ni terciarios. No, no se lo utiliza generalmente, ¿no? Cuando utilicen para alcoholes secundarios, me dice, Sí, se los puede utilizar para alcoholes secundarios y terciarios, ¿no? Donde no se lo puede utilizar es en alcoholes, perdón, en polialcoholes, ¿no? Pero si son monoalcoholes, como dijimos anteriormente, los monoalcoholes pueden ser alcoholes primarios, secundarios o terciarios, ¿no? Ahí se lo puede utilizar la nomenclatura carbinol. Pero ¿cómo cuando sería si fuera alcohol secundario? secundario, ya ver, vamos a hacer un ejemplito acá. A ver, ¿dónde está? Ya. Aquí vamos a ver si hay espacio. Bien. Aquí este carbono de acá es secundario, ¿no? ¿Por qué razón? Porque está enlazado a dos átomos de carbono. Entonces nuestro alcohol va a ser secundario, ¿no?
Bien. Y les dije que el grupo hidroxi que está enlazado a ese átomo de carbono, lo de aquí, lo que estoy resaltando con rojo, se denomina como carbinol y lo demás como sustituyentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto con amarillo y esto, ¿qué serían? Si se nombra como un sustituyente, como metil, ¿no? Y como son dos, sería dimetilcarbinol, ¿no? Simplemente se agrega el multiplicador. Sería, a ver, vamos a hacerlo con color. Dimetil. Y el otro como carbinol. ¿Sí? Di porque son iguales, ¿no? Pero ¿qué pasaría si aquí tuviera un etil y en este caso un metil? Simplemente se lo ordena según el orden alfabético, ¿ya? ¿Se logra entender? Sí, auxiliar. Entonces, si fuera en carbono terciario, sería trimetilcarbinol, ¿no? Claro, Oh, gracias. sí, sí. Ya. Si se dan cuenta, aquel grupo hidroxi que está enlazado al átomo de carbono, se lo trata como una cadena principal, ¿sí? Y todo lo que esté enlazado al carbono, paralelo al grupo hidroxi, se lo nombra como un sustituyente cualquiera, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Porque ya va a ser hora ya. Auxiliar, habría la posibilidad de dejarlo hasta acá. Pasa que tengo Sí, sí, ayudante de termo. claro, claro. Pongan sus nombres. Sí, hasta aquí va a ser ya es hora también. Ya después continuamos con reacciones, ¿sí? El código de Classroom está en la descripción del grupo, ¿sí? Pónganse un nombre y pueden retirarse. Ya en la siguiente clase avanzamos más deprisa. Hasta luego, auxiliar, gracias. Bien, hasta luego, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, hasta luego.